Cuando estamos trabajando con materiales asfálticos es importante preguntarse, ¿qué tan dúctil es el material asfáltico que estoy trabajando? Ya que cuando un asfalto presenta baja ductilidad, normalmente presentará propiedades adhesivas bajas y su comportamiento en servicio no será el mejor. Es así como el INVIAS en la norma INF E702 establece el ensayo de ductilidad de los materiales asfálticos y en el capítulo 4 de las especificaciones generales de construcción de carreteras establece los valores mínimos de control para el material según su uso para garantizar la calidad del proyecto en donde va. A grandes rasgos, el ensayo consiste en someter a tracción una muestra de material asfáltico a una velocidad constante de 50 más o menos 2.5 milímetros por minuto, a una temperatura constante de 25 más o menos 0.5 grados centígrados a baño de María y midiendo una elongación máxima de la probeta hasta el instante de su rotura, dándonos una idea de las propiedades a tensión del material y permitiendo compararlo con la especificación del capítulo 4. Materiales y equipos. Para la realización del ensayo se debe contar con moldes. Estos deben ser de bronce o de latón. Las partes a resaltar de este molde son las pinzas y las piezas laterales. La placa, que será usada para apoyar y llenar los moldes. El ductilómetro debe garantizar tener la probeta siempre sumergida mientras que las dos pinzas son separadas y tener una capa de agua por encima y por debajo de la probeta de 2.5 centímetros y mantener la temperatura de ensayo. Un termómetro. El agente desmoldante. Este se usa para cubrir el fondo y los lados del molde y evitar que el asfalto se adhiera. Ojo, este paso es muy importante ya que si se adhiere la probeta al molde, esta se altera y los resultados ya no son confiables. Un horno para mantener la muestra de asfalto a una temperatura en la que pueda fluir. Espátula para poder enrasar. Tamiz número 50 y un aditivo para regular la densidad relativa del agua. Procedimiento. Lo primero que se debe hacer es ensamblar el molde sobre la placa de bronce. Ojo, recuerda cubrir la superficie de la placa y las superficies interiores con el agente de desprendimiento. Esto es importante para garantizar los resultados. Lo siguiente es calentar el material asfáltico hasta que esté suficientemente fluido para verterlo en el molde. Y con una espátula caliente se enrasa la probeta. Después de esto se vuelve a sumergir en el baño de agua con la temperatura de ensayo al menos entre 85 y 95 minutos. Se retiran la placa y las piezas laterales con cuidado de no alterar la muestra con un movimiento deslizante. La probeta se monta en el ductilómetro y con una espátula caliente se enrasa la probeta. Después de esto se vuelve a sumergir en el baño de agua con la temperatura de ensayo al menos entre 85 y 95 minutos. Se retiran la placa y las piezas laterales con cuidado de no alterar la muestra con un movimiento deslizante. La probeta se monta en el ductilómetro introduciendo las clavijas del ductilómetro en los orificios correspondientes de cada pinza. Se pone en acción el mecanismo de arrastre a la velocidad especificada hasta producir la rotura o en caso tal